bienvenidos. Este es un capítulo más de Los Opinantes y hoy tenemos el honor de contar con un opinante joven, un opinante que le gusta la política, un opinante que ha estado en política, ha practicado la política y sobre todo ha estudiado la política. Es muy interesante cuando tú platicas con gente así, con gente que le gusta, que le apasiona, pero que además le entiende este tema de la política a tan corta edad, tan preparado y tan participativo. Bienvenido, Jesús Galas, bienvenido. ¿Qué onda? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por las palabras. Creo que sencillamente son cosas que a uno le gustan y que sobre todo son temas importantes y que muy solamente en algunas ocasiones no le ponemos la atención que se debería, ¿no? El tema de la política y sobre todo el tema de estar preparados para la política. Entonces, muchas gracias por la invitación. Me gusta el tema porque vamos a abordar tu opinión sobre la reciente elección como presidente de Argentina de Javier Milei, pero también vamos a platicar sobre la participación de los jóvenes y que a mí me parece que la participación de los jóvenes cada vez es más importante, más nutrida y esencial para las campañas políticas y sobre todo también para las acciones de gobierno. ¿Qué opina Javier Galas? ¿Por qué ganó Javier Milei? ¿Cuál es el fenómeno de Javier Milei en la Argentina que puede repercutir en otros países de Centroamérica y en general de América Latina? Mira, primero que nada decir que sin ser un experto, ¿verdad? Al final del día parecía que todos somos expertos en esos temas, particularmente en las redes sociales, pero sin ser ningún experto ni mucho menos, creo que el ascenso de Milei como presidente de Argentina responde mucho también a cuestiones como el ascenso o el crecimiento de la derecha radical, no nada más en Argentina, sino en diversos países latinoamericanos, como también se ha venido avanzando esta derecha radical en otros países como europeos, ¿no? Entonces creo yo que responde a ese avance. Yo creo también que la pregunta más bien que debemos hacernos es ¿por qué existe ese avance, no? O sea, ¿qué son las causas que están haciendo que tenga este avance la extrema derecha? Y este carácter, esta personalidad que tiene el candidato de ser agresivo, de ser directo, de llamar la casta política, la clase política, de hacer señalamientos de frente, constantes, directos, sobre todo al grupo de Kirchner que todavía hasta hace un mes estaba en el poder. ¿Funciona, Galas? Sin duda funciona, o sea, digo, él es el personaje que él representa a mí se me hace una cosa maravillosa porque o sea, quítale nada más las palabras de viva la libertad, carajo, y ponle viva Boca, carajo, o sea, es un fan más del fútbol, o sea, es un hincha más, es un hincha de sí mismo, es un hincha de sus ideas, y esa actitud, claro que por supuesto que es arrolladora, ¿no? O sea, gana tu velo brincar, el cabello de loquito, ¿no? Como luego se dice. Claro, por supuesto que funciona. El tema de ser visceral o directo, ¿no? Digo, tenemos el ejemplo de diciendo que en realidad el Papa era un enviado del mal y luego después, digo, más allá que después acepta una carta que le escribe. Todo eso claro que es muy atractivo porque nos damos cuenta que en el ámbito político o social nadie tiene claridad sobre lo que quiere, nadie tiene tampoco claridad sobre lo que no quiere, ¿no? Entonces encontramos posturas no muy diversas, sino que hoy soy de izquierda, mañana soy de derecha. Entonces que venga un Milei con esta actitud retadora de hincha de sí mismo, pues claro que a cualquiera que esté ahí esperando como respuestas más claras y más precisas, pues claro que lo va a hacer que lo jale, ¿no? Digo, independientemente de que podamos pensar es bueno o malo, porque al final del día que en el país aquí también tenemos a otra especie, otro personaje también que todas las mañanas habla, dice, deja de decir de ciertos personajes y que también resulta atractivo porque nadie más dice lo que ellos están diciendo. A mí me gusta mucho platicar con los jóvenes, me gusta mucho cuando se involucran en temas políticos, en temas sociales, en temas que le interesa a la ciudadanía.
¿Crees que esta forma de hacer política como la de Milei, como la del presidente que acabas de mencionar, es más atractiva a la política anterior, a la política de antaño? A mí me tocaron analizar temas políticos de hace años en donde el decir una mala palabra era políticamente incorrecto, el donde insultar a alguien era políticamente incorrecto. Todos tenían que guardar una línea, bien vestidos, bien peinados, no se equivocan, no tienen una falta. Y esa era la figura política a la que nos acostumbramos a vivir muchos en aquellas generaciones. Pero ahora es totalmente diferente. Uh-huh. Ahora son disruptivos, son radicales, son directos. ¿Cuál es la política que nos conviene más? Ay, esa es una excelente pregunta, porque por un lado, si hablamos de conveniencia, por supuesto que debe ser, por un lado, la que dé resultados, ¿sí? Entonces, si yo tengo, o si ya la gente hace su trabajo dentro de la función pública de manera que dé resultados, yo creo que a nadie le debería importar si es de tal o cual ideología. Por un lado. Sin embargo, sí mencionas algo que es evidente. El tema de la diferenciación entre lo de antes a lo de ahora. Que incluso yo, a mí si me lo permites, yo soy bastante más old school en ese sentido. Pero también reconozco que se necesita frescura, ¿no? Sí. El tema es cuando queremos hacerlo como metido con calzador, falso. Ese es el tema, o sea, ¿por qué a Milei le funciona? Porque tú lo ves convencido de eso. ¿Por qué al presidente de aquí le funciona? Porque está convencido de eso. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Lo que se busca es alguien que esté convencido, que tenga una idea. O sea, que no se deje mover por los vientos ideológicos que vengan por donde vengan, sino, yo creo esto. Si un joven encuentra en un político esta originalidad por un lado y ese convencimiento en sus ideas, sea el más mejor portado con su corbata, o sea con el cabello así revuelto como Milei, no importa, el tema es que sea convincente, porque también, vamos a ser bien sinceros, o sea, a veces incluso se piensa que los jóvenes de alguna manera son estúpidos, somos estúpidos, sí. Que no saben, que no conocen lo que quieras, entonces piensan, ok, haciendo tal o cual campaña, haciendo tal o cual videitos, haciendo tal o cual cosa, ya me lo gano. Pero pues no, o sea, también creo que la juventud merece cierto respeto en ese sentido. Fíjate que tocas un tema bien interesante, Jesús, porque hablas, para mucha gente, sobre todo para muchos políticos, los jóvenes son estúpidos, lo de entrecomillo, pero además son carne de cañón para las campañas. Solo sirven para pegar engomados, para entregar volantes, para ir a cruceros. Fíjate que en el 2000, en la elección entre Francisco Labastida y Vicente Fox, se dio un fenómeno muy interesante. El equipo de Francisco Labastida se enfocó a ciertos sectores, a una campaña tradicional del PRI, pero descuidó un tema, descuidó a los jóvenes. Y yo recuerdo haber platicado con el equipo cercano del candidato Labastida y decía, no, es que los jóvenes no nos preocupa, no nos interesa, porque los jóvenes no van a votar. Porque los jóvenes se levantan el domingo tarde, se levantan crudos, se levantan con ganas de seguir la fiesta y lo que menos les interesa es ir a votar. Ese fue uno de los grandes errores del equipo de Labastida, porque al final del día, el domingo de la elección, que si no me acuerdo mal es el 2 de julio del 2000, ese día salieron muchos jóvenes a votar y lo hicieron por Vicente Fox y no por Francisco Labastida, que nunca los consideró como gente pensante, como gente votante, como gente interesada en la política. Bueno, sí, creo que yo tampoco los juzgo en el sentido, haciendo como esa anécdota que me platicas, tampoco siento que hayan estado tan equivocados en el sentido de para que es muchísimo más difícil convencer a un joven de que salga a votar por algo en particular a que no lo haga, ¿no? Pero sí, esa idea era como, era válida, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en aquel entonces? Creo yo, ¿verdad? Yo en esa elección yo tenía 8 años
y recuerdo perfectamente estarla viendo en casa de mis papás. Ellos emocionadísimos y yo no sé qué estaba pasando, nada más veía un bigotón, ¿no? Una Sí. bandera, ¿no? En Televisa. Pero yo creo que ahí con Fox fue el tema fue que los jóvenes se convencieron de un cambio, o sea, voy a lo mismo, estaban convencidos de algo, ¿no? Entonces, al momento que estaban convencidos de un cambio, que estoy seguro que ese convencimiento superaba al panismo, sino era porque socialmente se necesitaba ese cambio, ¿no? Entonces, si estuvieron convencidos de eso, claro que salieron a votar. También es cierto, también se dice, no sé si todavía sea válido, ¿no? Pero en su momento también se puede decir que cuando la gente salía a votar es cuando Acción Nacional ganaba. Sí. Porque ese es el tema, o sea, la gente está ahí, allí a la espera. No, a lo mejor no ejercen sus derechos electorales y salgan a votar el presupuesto participativo, en las elecciones, incluso en la universidad, ¿no? Hasta CNTestas y las sociedades de alumnos, consejerías universitarias, no quiere votar porque ¿para qué me sirve? Ese es el punto, o sea, mientras que no se convence al joven de que sirve de algo esto, más allá de algo inmediato, sino que, oye, te va a servir para tener mayor, o sea, es que no quiero hacer política, es que no importa, dejes de hacer o hagas, estás haciendo política porque es parte de la cosa pública, o sea, es parte de lo que todos estamos inmersos en ella. Entonces, no eres un ente abstracto que puede salirse, no. Entonces hay que convencer al joven para que aunque él piense que es un ente abstracto y que no le va a afectar las decisiones mundanas políticas, lo van a afectar, se le tiene que convencer para que participe. Pero también, ojo, ¿no? O sea, es también hay que decirlo también, si el joven se convence por participar, yo estoy segurísimo que las cosas, habría una especie de, se revolucionarían, pues, porque a una cabeza joven súmale 10 más, 20 más, 30 más, 100, opinión, 200 personas participando más, no nada más como en mover banderas, en caminar, no, sino en pensamiento, eso sí o sí tiene que revolucionarlo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, el problema con la juventud es hay que convencerla antes de querer que vaya y marche. A ver, la evolución pública de los jóvenes, ¿cómo la consideras tú a diferencia de hace 20 años? ¿Han evolucionado en participación? ¿Han evolucionado en definir y fortalecer su ideología? ¿Han evolucionado en interesarse en temas políticos, en administrar el gobierno? ¿O simplemente lo hacen por posiciones, por estatus, por nivel, por economía? ¿Por qué participan los chavos ahora? Ah, hay que tener claro, claro algunas cosas, ¿no? Yo creo que, insisto, a mí esa parte no me tocó, pero he escuchado, pues, hemos leído, ¿no? En los 60s, en los 70s, en los 80s, había, claro que había más participación de las juventudes, ¿no? Sí. O sea, las revoluciones sociales, la liberación sexual, todo lo que quieras. Por supuesto que había mayor participación de los jóvenes en aquel entonces. Digo, estoy seguro, Mauricio, que tú eres parte de esas generaciones que despertaron y que participaron y así, ¿no? Ahorita, que sí creo que ha disminuido, pero no se ha apagado la participación de los jóvenes, sino que se ha ido, vaya, es como a lo mejor es intermitente. Creo yo que más bien eso es intermitente. Pero también creo que venimos más preparados, o al menos con la conciencia clara de que hay que estar más preparados. Y dentro de eso se vuelve pues más difícil, porque ahí van a estar los jóvenes, algunos que quieran participar, podrán no ser muchos, podrán ser pocos, pero ahí están en partidos políticos, en sociedad civil organizada, en sus escuelas, en sus colonias, en sus iglesias. Ahí van a estar participando. El tema es la diferenciación, insisto, de todos estos jóvenes. Estoy convencido de que hay muchos, o hay varios, o demasiados, que saben que tienen que hacerlo desde la preparación académica, el liderazgo, incluso hasta mental y anímicamente, ¿no? O sea, inteligencia emocional también.
Estoy seguro que estoy convencido que sabemos que también tenemos que prepararnos de manera para poder participar mejor. Y yo siento que eso es, o sea, ha sido intermitentemente, pero hay gente que se está preparando y hay gente que está ocupando diferentes puestos. O espacios, pues, de responsabilidad más que nada. Más o menos. Sí, sí, sí. Sería una buena estrategia, sería una buena idea que los candidatos, ahora que andan en precampañas para la presidencia de la República, se dejaran apoyar por jóvenes, pero por jóvenes que diseñen mismas estrategias. Es decir, quiero pensar que Sheinbaum, Samuel o la misma Xochitl pueden aprovechar esto que tú dices, unos jóvenes más preparados, más interesados, más involucrados en los asuntos públicos, pero enfocar a estos jóvenes para que fortalezcan las ideas de campaña y posteriormente las ideas de gobierno sin el temor a ser corrompidos. A ver, lo pongo en palabras más simples. El joven se va porque piensa igual que el candidato, se va porque el candidato lo convence, porque la idea lo convence, porque la imagen lo convence. No se va por dádivas, no se va por programas de apoyo social, no se va por becas, sino porque lo convence ese candidato. No es una buena estrategia empezar a involucrar a los jóvenes de manera decidida, organizada, estructurada, para lograr llegar a un voto masivo juvenil que contrarreste estos apoyos sociales. Es que está bien complejo porque creo que es... ¿De cuáles jóvenes hablamos cuando hablamos de juventud? También es aquí, yo también que hay una pregunta previa. O sea, ¿de qué jóvenes hablamos cuando hablamos de juventud? Porque yo soy consciente de que a lo mejor yo soy bastante privilegiado porque puedo estudiar, porque tuve una oportunidad, me costó lo si quieras, pero soy bastante privilegiado porque pude hacerlo. Y al igual que a lo mejor la gente con la que me rodeo. Sin embargo, también hay que ser muy, muy sinceros. Allá afuera hay jóvenes, miles y miles de jóvenes que no han tenido las mismas oportunidades y que el Estado no ha sido capaz de dar las condiciones necesarias para que accedan a esas oportunidades. Eso también estoy convencido de eso. Entonces, cuando hablamos de esta parte de juventud, de cuáles jóvenes hablamos cuando hablamos de juventud, ¿no? Entonces, creo yo que, por un lado, por supuesto que los cautivos por los programas sociales, que tampoco lo satanizo y que tampoco creo que esté mal, digo, si no, o sea, no que esté mal en esencia, vaya, por supuesto que la manera en que se utiliza como moneda de cambio para captar votos, eso está mal, está pésimo, es horrible, no lo hagan. Sin embargo, en el fondo, esencialmente, no está mal. Eso es lo que yo creo. Entonces, a estos jóvenes que están siendo captados por esos apoyos, bueno, hay que ver la manera de que esa pequeña base sobre la que los pone el apoyo social, de qué manera los incentivamos, los movemos para que quieran pensar, para que quieran adherirse a algún partido político, para que incentivan su participación, ¿no? Tenemos por ese lado. Y luego tenemos a los que sí, tal vez nos preparamos, tuvimos el privilegio, el beneficio de nuestros padres, lo que quieras, y estamos aquí y queremos, vaya, yo incluso creo que el joven político más práctico así en las decisiones sigue siendo un gran idealista, porque está convencido que hay que participar, aunque sus maneras sean las más prácticas del mundo y no entren en problemas ni en discusiones filosóficas o así en arriba, al menos está convencido de algo, ¿no? Que puede cambiar las cosas. Entonces a esos a lo mejor es más sencillo cacharlos, captarlos, motivarlos para que quieran participar y voten, ¿no? ¿Ves una diferencia? Le vamos a futurar, Galas. ¿Ves una diferencia entre estos jóvenes, privilegiados o no, pero estos jóvenes que participarán el año que entra, en el 24, para una elección presidencial que es de suma importancia para este país, a los jóvenes que van a participar en el 30, a los jóvenes que ya tendrán 2 periodos presidenciales de un partido político o que habrá intercambio de partidos políticos? ¿Hay una diferencia? ¿Crees que la haya? O sea, entre los que participan el siguiente año y los del 30. Los del 30. Como generacionalmente... Híjole, es que es... El tema también es que vamos a ser sinceros, hablamos de juventud y si quieres
Yo creo que de los 18 a los 29, ¿no? Sí. Si que hace 2 años a mí se me acabó Sí. la juventud, ni pedo. Pero de los 18 a los 29, el que tiene 18 el año que entra, va a tener, ¿qué? 25 en la del 2030, Sí. ¿no? 25, 2030. El que tiene 25 en esta, Va a tener ya 32. ya no lo va a Ya librar. no va a O ser sea, joven. ya no lo va a librar exactamente, ¿no? Entonces, los que voten, el problema ahorita no son los que van a votar hoy de 25, de 26, que son un sector muy particular, la juventud, a los que van a votar de 18 años en el 30. No sé si me alcanzó como explicar Sí, a sí, esta sí, parte, sí. porque es como parece una rueda, ¿no? Entonces, por supuesto que va a ser muy diferente. La pregunta, y otra vez, una vez más, es hacia dónde se mueven o hacia dónde tienden, ¿no? Hablamos ahorita volviendo al tema de Milei. Tú veías los videos en TikTok, en Instagram, y eran jóvenes, hartos, y viva la libertad, carajo, y bla, bla, bla. Pero eran jóvenes, o sea, convencidos, vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo mejor la pregunta es, ¿con qué los van a convencer en el 2030? ¿De qué ideas van a ser las que en el 2030 convencen a los jóvenes que van a votar en ese momento? Tengas 25, tengas 18, tengas 19, tengas 24. Creo que más bien, por supuesto que van a ser diferentes, pero la pregunta es, ¿qué idea los vamos a poner ahí para convencerlos de que voten por tal o cual? Sí, y finalmente Milei, hoy presidente electo de la Argentina, gana en la segunda vuelta electoral. Muchos países utilizan la segunda vuelta electoral para ratificar el triunfo de uno de ellos. En el caso de Argentina fue contundente la segunda vuelta electoral con Milei. ¿Tú crees que el caso de México requiera una segunda vuelta electoral? Pues mira, en el caso en particular de México, si todavía tenemos INE en 2 años, yo creo que estamos antes que Perú una segunda vuelta, ¿no? Más allá de eso, perdón, hay que entender, número uno, que la democracia, yo creo que en todos lados es una democracia inacabada. O sea, no son perfectas. No son perfectas como el hombre no es perfecto, pero el humano no es perfecto. Entonces, por principio de cuentas. En ese sentido, si una segunda vuelta da más legitimidad, permite mayor, pues sí, o sea, de legitimidad al candidato y permite que entre de manera menos atropellada, pues venga la segunda vuelta, y si no, pues entonces a lo mejor nos inventamos otra cosa y que sea más sencillo. Digo porque, a ver, en la elección pasada presidencial nadie dudó de la aplastante victoria de Andrés Manuel. Sí. O sea, si había segunda vuelta, a la primera de todos modos nos metían una chinga, o sea, ese es un hecho. Sí. Sí. A lo mejor la que viene, por diferentes cuestiones, sucede un hecho como el de Andrés Manuel Calderón. Ajá. Una segunda vuelta hubiera sido muy importante para... Incluso si habíamos evitado a lo mejor al Andrés Manuel de 2018 si había una segunda vuelta. Sí. Porque no, con cuál legitimidad si de todos modos en la segunda vuelta ya los números, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que por ahí puede ir. Entonces, lo que abone, pero ahorita creo que las condiciones o una lucha antes que querer ir por la segunda vuelta en el país es primero mantener a flote mantener y fortalecer el INE, ¿no? Ajá, sí. Exactamente, la institución que nos da las elecciones, digo, porque también, y eso está también bien difícil, porque a mí me tocó el IFE-INE, no me tocó Tenerife, a mí se tocó Tenerife, fíjate, IFE en el 2010 todavía, sí, yo en el 2010 cumplí los 18, ajá, tuve IFE, pero a mi hermano ya no, entonces, a mí me tocó el cambio de IFE a INE, yo nos podría preguntar, pues, ¿por qué? Bueno, y alguien podría contar toda la historia de la lucha y el cambio cultural de tener una credencial de elector, de lo que significaba y para qué servía, para que no pasara lo que sucedió durante mucho tiempo, ¿no? Pero a mi hermano de hoy 21, pues este cabrón nomás conoce el INE y no creo que nadie le va a decir, no, fíjate que si ahorita Andrés Manuel hace tal o cual cosa para debilitar el INE, pues entonces él no lo va a entender. No, porque no tiene el antecedente, es decir... Estamos caminando hacia otra vez tener elecciones de Estado, elecciones de gobierno, como lo tuvieron muchos años durante sexenios en donde propiamente la Secretaría de Gobernación era la que organizaba las elecciones, ¿no? Y como dices tú, a lo mejor tu hermano de 21 o mi hijo de 26 o mi hija de 21
tampoco dicen, pues una credencial del elector y es como que muy natural para ellos tener una acreditación, un organismo que regule las elecciones, que sea el referee, el árbitro de cada uno de los procesos, pero no tiene el antecedente de todo lo que costó llegar hasta donde estamos, ¿no? Por eso es importante lo que tú dices, vamos fortaleciendo primero el INE. Jesús, si fueras a la luna, ¿qué libro te llevabas? Qué buena pregunta, esa no me habías dicho que iba a ver. No te creas, pero creo hay un libro hay una novela más bien que me fascina, La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Okay. Yo creo que me llevaba, ahorita en este momento me llevaba esa, no me crucifiquen. No, pero que además, desafortunadamente para muchos murió muy joven. Claro, no, increíble, fue cáncer, creo que lo que se murió, sí, fue cáncer. Sí, Carlos Ruiz Zafón. Y ya estaba en Hollywood como que trabajando en diferentes historias para, no sé, series o algo. Pero fue el último que yo leí antes de que se muriera. Sí, se murió muy joven. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si, quién sabe qué más, con qué unas historias nos hubiera, pues, ¿cómo se dice? Iluminado. Sí, fue una pérdida para todos los que nos gusta la lectura. Pues ahí tienen ustedes las opiniones de Jesús Galaz, las opiniones sobre los jóvenes, la participación de los jóvenes y el nuevo presidente electo de Argentina. Ahí tienen ustedes los jóvenes participando, ahí tienen los jóvenes analizando la política, su estatus y su compromiso social. Muchas gracias por estar con nosotros.